Se ha dicho aquí que se pretende instruir con este acuerdo a la presidenta Sauri para acomodarnos a las pretensiones del contenido de una controversia constitucional que lo que pretende es salvaguardar el orden constitucional, es porque extrañan a la anterior presidenta de la mesa, que está incluso en el Comité de Ética, porque sin que este pleno le aprobara, ella actuó con ventaja en contra de los intereses de la Cámara y del Poder Ejecutivo. Es la primera vez desde 1913 que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión en verdad ejerce a plenitud su soberanía, no solo legislando a favor del pueblo de México y no para unos cuantos intereses, sino también defendiendo con la razón nuestras atribuciones constitucionales frente a las mezquindades afloradas por evidentes maniobras que buscan frenar el avance del proyecto transformador y también poner todas las trabas para seguir generando impunidad. Combatir para salvaguardar el orden constitucional por la vía legal lo que un Congreso local rompe en el marco del federalismo es justamente impedir que el oportunismo y conveniencia política, con el agregado de la desesperación y extravío del viejo régimen, impongan una velada intencionalidad de meter al gobernador de Tamaulipas en una burbuja protectora y manto de impunidad. Voy a entrar en materia, voy a describir la mecánica de los hechos. El mes pasado, la Fiscalía General de la República presentó ante esta Cámara de Diputados una solicitud de declaratoria de procedencia contra el ciudadano gobernador. Permítame un momento, diputado Cayetano García. ¿Con qué objeto, diputado Misael López? El uso de la palabra al orador, si se le puede hacer una pregunta con su permiso, presidenta. Diputado Cayetano García, ¿acepta usted una pregunta del diputado Misael López? Sí, diputada, con mucho gusto. Adelante, diputado. Compañero, hablando respecto a Tamaulipas, ¿cuáles son los argumentos jurídicos para controvertir el proceder del Congreso de Tamaulipas? Y si es posible revertir ese actuar. ¿Puedo contestar, presidente Sauri? Adelante, por favor. Bueno, los argumentos legales, jurídicos, fundados, motivados en la impugnación se encuentran precisamente en el acuerdo, en el contenido de lo que vamos a aprobar. Están debidamente estructurados, son exactos, tienen sustento legal, constitucional, formal y son procedentes. Así deberá calificarlos la Suprema Corte de Justicia de la Nación de manera inequívoca, porque se pretende salvaguardar precisamente la legalidad, la soberanía y las atribuciones que la Constitución establece tanto para el Congreso de la Unión, específicamente la Cámara de Diputados, y el Congreso local de Tamaulipas. Sobre la misma interrogante, compañero diputado, voy a argumentar lo siguiente. El pasado mes, la Fiscalía General de la República presentó ante esta Cámara de Diputados una solicitud de declaratoria de procedencia en contra del ciudadano gobernador constitucional del estado de Tamaulipas. Con ello se inició un procedimiento comúnmente conocido como desafuero. Días después, el Congreso del estado de Tamaulipas
hábilmente, con ventaja, aprobó bajo el método también denominado comúnmente fast track, de todas formas exhibiendo un atropellamiento, una reglamentación interna por la que regula el procedimiento que la propia legislatura local seguiría en caso de que esta Cámara de Diputados les remita alguna resolución por la que se le retire al propio gobernador la inmunidad procesal penal que le confiere la Constitución Federal, es decir, el fuero. En otras palabras, lo que hizo el Congreso local es que se amarraron el dedo antes de cortárselo y se curaron en salud. Tú como médico lo sabes, lo que significa. Con esa acción, el Congreso local intenta otorgar al gobernador una garantía de impunidad. Esto fue una reacción. Si no hubiese habido la denuncia, el inicio de un procedimiento en la comisión instructora, el Congreso de Tamaulipas ni se hubiese esmerado en llevar a cabo este comedimiento legislativo. Así actúan los cacicazgos locales, al más viejo estilo del régimen derrotado en julio de 2018. Nosotros no prejuzgamos respecto de la responsabilidad o no del Ejecutivo de esa entidad federativa sobre los ilícitos que le atribuye la Fiscalía General, el Ministerio Público. El procedimiento de declaración de procedencia seguirá su curso como lo señalan la Constitución y la ley, y eventualmente esta Cámara estará tomando una decisión sobre el caso, misma que deberá estar debidamente fundada y motivada. Pero la legislatura local, al parecer, sí prejuzga sobre el resultado de tal procedimiento. Son medios saurinos, pues ha sido muy presurosa en otorgar la patente de corso a federales, únicamente si esta Cámara de Diputados declara que ha lugar a proceder. En eso consiste la inmunidad procesal penal que confiere nuestra Constitución a los altos cargos públicos, y, por ser un acto de plena soberanía, la resolución que tome esta Cámara sobre el retiro de la inmunidad es categóricamente definitiva. El propio artículo 111 establece en su párrafo sexto que las declaraciones y resoluciones de la Cámara de Diputados son inatacables, inapelables, inimpugnables e irrevertibles, como le quieran decir. Ni siquiera el Poder Judicial puede revocarlas. Y así lo ha confirmado la Suprema Corte en diversas tesis jurisprudenciales, entre las que destaca la que tiene el siguiente rubro: declaración de procedencia. Los actos emitidos por la Cámara de Diputados y la sección instructora durante el procedimiento relativo son inatacables, incluso a través del juicio de amparo. En esta tesis o criterio, jurisprudencia o como lo quieran calificar, se aduce que el Poder Constituyente facultó a esta Cámara para resolver soberana y discrecionalmente si ha lugar o no a retirar la inmunidad procesal de un servidor público, con el fin de que sea juzgado por el delito o delitos que se le atribuyen. En atención a esa finalidad, reitero, son inatacables, incluso a través del juicio de garantías, todas las resoluciones emitidas en el procedimiento de declaración de procedencia. Es decir, no solamente el último, sino los que van durante el procedimiento. Ahora bien, el párrafo quinto del mismo artículo 111 establece que cuando la Cámara resuelva el retiro de la inmunidad de un gobernador, entre otros servidores públicos locales, ésta deberá comunicarse a la legislatura estatal para que en ejercicio de sus atribuciones proceda como corresponda. Por supuesto,
en el caso de los funcionarios estatales, se precisa que la intervención de las legislaturas locales, como forma parte de colaboración entre poderes y respeto del pacto federal. Por ello, no significa que la legislatura estatal pueda dar reserva a la resolución de esta Cámara Federal. No puede constituirse en una segunda instancia o instancia revisora, menos o mucho menos cuando se trata de una investigación por delitos federales. Al respecto, la Suprema Corte, compañero legislador, al resolver sobre el papel que podía jugar la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en el caso del desafuero del jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, ha considerado un esquema en el que pueden convivir las atribuciones tanto del Legislativo Federal como de las legislaturas locales, al expresar lo siguiente: la participación de la Cámara de Diputados es definitiva, porque así lo dispone la Constitución, de ahí que sea órgano terminal en ese sentido, amén de que en su caso se constriña en desaforar y dejar al funcionario en aptitud de ser juzgado penalmente por delitos federales, y amén de que las legislaturas locales puedan eventualmente proceder a determinar su separación del cargo. Queda claro entonces que la legislatura del Estado de Tamaulipas ha excedido sus atribuciones. Miren qué casualidad, igual que el INE, igual que algunos jueces en el tema de la reforma por la ley de energía eléctrica. Pero ese exceso va en detrimento de las potestades soberanas de esta Cámara Federal y que estamos defendiendo a través del acuerdo que se discute. A ello corresponde precisamente que hoy discutamos la necesidad de acudir a la Suprema Corte mediante la presentación de la controversia constitucional que estamos comentando, para defender las atribuciones constitucionales de este Congreso y para revertir mediante los instrumentos jurídicos republicanos y democráticos un acto de poder que promueve la impunidad, resabio del régimen de corrupción que hemos derrotado y que vamos a erradicar. No sabemos cuál será el resultado del desafuero. No prejuzgamos sobre la responsabilidad que pueda o no tener el Ejecutivo de esa entidad federativa en los hechos que le imputa la Fiscalía General. Sin embargo, vemos con seria preocupación que el Legislativo local se apresura a brindarle un manto de impunidad. ¡Qué vergüenza! Con esto termino mi respuesta, presidente Sauri, y voy a concluir mi intervención. Adelante, diputado. Se acabó el tiempo en que ser gobernador, diputado, ministro o incluso presidente de la República era una patente para robar, corromper y dejarse corromper, desviar recursos públicos, enriquecerse de manera ilícita e inexplicablemente. La larga y oscura noche neoliberal va a llegar a su fin, cuyos más visibles y genuinos representantes fueron delincuentes de cuello blanco, entre ellos políticos, banqueros, hombres de negocios, al amparo del poder para saquear como nunca en detrimento del pueblo y de la nación. Al aprobar el ejercicio de una controversia constitucional como esta que discutimos, buscaremos inequívocamente hacer respetar el Estado de Derecho, pero además insistir en que la vocación de servir, amor al pueblo, ejercer la función pública es un imperativo ético y la mayor garantía para que ya no haya más impunidad en México. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.